Yo soy una persona que desde siempre le han gustado los videojuegos, desde niño me he divertido mucho con diferentes tipos de videojuegos, actualmente aún sigo disfrutando de muchos videojuegos pero a veces sigo jugando algunos juegos antiguos o retro de diferentes franquicias por nostalgia ya que con ese tipo de juegos fue con los que crecí originalmente, aunque claro no tengo problema en probar los videojuegos actuales, hay muchos juegos de ahora que son unas joyitas pero bueno, cuando fue 2017 y se anunció Sonic Mania me emocioné mucho ya que era como si volvieran a ser los 90 con esos gráficos en bits, por lo que no tardé mucho en comprarme el Sonic Mania y jugarlo, fue un juego excelente y no me arrepentí de comprarlo, era una carta de amor para los fans de los juegos antiguos de Sonic como yo, en 2018 salió a la luz un DLC de Sonic Mania llamado Sonic Mania Encore el cual decidí comprar, también que aunque me gustó que Mirt y Ray volvieran, el DLC era el mínimos, sí me divertí, pero porque era básicamente lo mismo, el DLC pudo ser mejor si hubieran sido mapas diferentes o nuevos y fuera un DLC de verdad, ya que el sistema de personajes era bastante entretenido pero no fue así que me quedé un poco decepcionado por este DLC por lo que entonces decidí buscar páginas de mods con mapas creados por fans hechos a base de Sonic Mania o algunos mods que cambiaban por completo el juego que me gustaba jugar, un día mientras buscaba en páginas más mods encontré un mod de Sonic Mania que aparentemente era de esos que cambiaba todo el juego, aunque curiosamente viendo los comentarios en la página del mod, el juego era muy criticado y muchos tipos de reclamos como que el mod debería ser eliminado de la página y demás, esto me dio curiosidad así que descargué el mod, y entré al juego la intro era igual al original así que creé una partida con Sonic y ahí empezó el primer cambio, al iniciar la partida sonó el sonido que la pantalla se volvía de colores invertidos al igual que pasaba en el juego cuando salía el Ruby Fantasma, tras eso empezó la partida pero la cinemática era diferente, en lugar de ser Sonic encima de la avioneta siendo conducida por Tails solo estaba el mar solitario, luego la pantalla apareció en Angel Island y Sonic salía del agua nadando y llegando a Angel Island y ahí fue donde empezó un nuevo acto original del mod el cual era Angel Island, era como un nivel más de Sonic Mania pero en Angel Island, por ahora no entendía por qué las críticas al mod, yo lo veía bastante bien, incluso lo estaba disfrutando, el jefe del Act 1 era una máquina de Eggman con forma de árbol al derrotar al boss empezó una cinemática, apareció el Ruby Fantasma que causó un brillo rosado haciendo que la pantalla del juego se vuelva blanca y cuando la pantalla volvió a Angel Island ahora estaba quemándose al igual que en Sonic 3, y ahí siguió el Act 2 el juego seguía bien y aún me seguía divirtiendo, al llegar al final del acto, este acto no tuvo jefe, sino que directamente estaba Eggman con el Ruby Fantasma y sus robots, Eggman usó el Ruby Fantasma haciendo que Sonic sea teletransportado a Green Hill como en el juego original y empezó Green Hill, pero esta vez esto empezó a ponerse raro desde aquí la música de Green Hill era diferente, tenía un tema más melancólico pero lo que más llamaba la atención era que el nivel parecía estar totalmente desolado, casi no había enemigos, rings y demás cosas y además parecía que el nivel estaba destruido como si algo hubiera atacado Green Hill y lo hubiera dejado destruido, mientras pasaba el nivel de Green Hill estaba preocupado, ya que si el mod hubiera empezado a ser de este tipo así no hubiera sido problema ya que entonces entendería que el mod tendría ese tema, pero el mod empezó siendo uno normal a esto por lo que ya era raro, pero solo seguí, a pesar de que el nivel estaba muy solitario, aún estaban los rings gigantes en sus mismas localizaciones y las zonas especiales estaban igual y aún decidí conseguir las esmeraldas a lo largo del juego cuando llegué al jefe del Act 1, cayó con solo una cabeza en vez de dos y al caer automáticamente fue destruido y gané, esto ya empezaba a ser raro pero seguí jugando, el Act 2 de Green Hill seguía lo mismo que el Act 1 y al llegar al jefe final esta vez no murió al aparecer pero ahora el robot de Ateg estaba con un brillo rosado y tenía el Ruby Fantasma en su pecho ahora el jefe era más difícil, atacaba más frecuentemente, sus ataques eran más difíciles de esquivar y desde el inicio su velocidad era la misma cuando en el juego original el jefe estaba cerca de ser vencido, pero al final lo logré destruir, empezó una cinemática y fue la misma que había de Green Hill pero esta vez no era Green Hill sino que era un nuevo lugar totalmente original que aparentemente se llamaba Genocide City. Recuerdo que ese nombre era el de un acto desechado del Sonic 2, el nivel era una ciudad de noche, parecía ser una ciudad abandonada, con nubes y lluvia, caían rayos que podían golpear a Sonic y incluso había sangre por algunos lugares del lugar, esta vez el lugar no estaba solitario, había badniks de otros actos y algunos otros badniks nuevos, estos badniks también tenían un brillo rosado, estos atacaban más rápido que hacían que los ataques fueran más difíciles de esquivar y los badniks aguantaban dos golpes en vez de solo uno,
1, por lo que obviamente perdí varias veces ya que este nivel contenía bastante dificultad, pero cada vez que perdía las 3 vidas y le daba a continuar después del game over aparecía una pantalla con un Sonic herido de una forma brutal y por todas partes junto a un texto que decía eres culpable. Esto al principio me estaba dando miedo pero ya con el tiempo empecé a acostumbrarme y ya dejé de tomarle atención a esas pantallas. Al llegar al jefe del Act 1 era una nube robótica que bueno logré 2 que era un poco más difícil. Cuando llegué al jefe del Act 2 apareció Eggman con su robot que usaba en el jefe de Green Hill de Sonic 1 llevando una cápsula, el cual salían rugidos. Eggman soltó la cápsula y se fue mientras reía, la cápsula fue destruida y salió algo que me dejó impresionado, era Ray pero tenía un aspecto raro, tenía los colores del Ruby Fantasma, es como si Ray hubiera sido afectado por el Ruby Fantasma y entonces al empezar la pelea contra ese Ray como el jefe del Act 2 de este nuevo nivel la banda sonora cambió y empecé a sufrir de un miedo considerablemente grande sin ningún motivo, pero aún así no podía dejar de jugar, estaba quieto o algo parecido. Logré derrotar al jefe, Ray se desintegró y mientras se desintegraba activaba sus poderes del Ruby y teletransportó a Sonic a Studiopolis y ahí ese miedo que sentía sin ninguna razón paró y empecé a calmarme por lo que después de un tiempo me logré tranquilizar por lo que simplemente seguí ignorando ese pequeño detalle y seguí jugando, ya el causante de eso o bueno al menos no tendría sentido. Al llegar a Studiopolis también apareció un brillo rosado que hizo aparecer a Tails, por lo que ahora controlaba 2 personajes, Sonic y Tails. Studiopolis tenía la misma ambientación que Green Hill, todo completamente desolado y casi sin recursos o enemigos, pero esta vez la banda sonora de Metrópolis tenía un estilo más grave y con algunos recursos de música bastante raro que a veces lo hacían molesto o irritante. También ahora Metrópolis tenía algunos errores en texturas o bugs en el juego en sí, pasé el Act 1 y el jefe era el mismo pero con ese brillo rosa y con más dificultad, en el Act 2 seguía lo mismo pero ahora con más errores y bugs y el jefe esta vez fue diferente, y este parecía ser un pájaro robótico gigante que al atacar hacía temblar la pestaña del juego dificultando destruirlo pero después de todo destruí, de ahí sucedió la misma cinemática de entrada a Flying Battery pero esta vez Tails se quedó quieto sin seguir a Sonic y ahí Eggman hizo caer una jaula en Tails capturándolo de Flying Battery. Pasó Eggman rápidamente con Tails adentro pero antes de poder jugar ahora la música era increíblemente molesta, usaba formas de música tan fuerte y irritantes que causaban dolor en los oídos por lo que decidí mejor salir del juego y ahí me di cuenta de las críticas al juego, era por la música la cual era insoportable y aunque se podía quitar el volumen un punto fuerte de los Sonics es su banda sonora y además es bastante triste que para jugar un mod de Sonic tengas que bajar el volumen y por eso las malas críticas. Ya en la noche no sabía qué hacer y recordé ese mod de Sonic Mania y aunque no quería aún tenía curiosidad de qué podría encontrar en ese mod por lo que decidí ignorar la música y quitarle el volumen al juego. El Act 1 tenía la apariencia como Genocide City con enemigos más difíciles y más dificultad y los bugs y errores en el juego ya eran bastante grandes, tan grandes que a veces podía traspasar paredes facilitándome el pasar el acto, así que pasé el acto. Jefe no era el de Act 1 sino que fue directamente el jefe del Act 2, al derrotarlo pasó el Act 2 que ahora era más errores y bugs que nivel. Al llegar al jefe del Act 2 llegué a un nuevo lugar de batalla ya que el jefe del Act 2 ya había pasado y entonces del cielo apareció Tails con el aspecto de Ray en Genocide City y entendí que fue tarde para Tails, él ya había sido convertido por el Ruby Fantasma en una de esas cosas por lo que empezó el jefe final de la zona, pero al jugar se subió el volumen del juego instantáneamente aunque ahora la música no era tan molesta como la última vez que lo escuché pero entonces sentía un pequeño dolor en mis manos pero no lo suficiente como para dejar de seguir jugando, solo era una pequeña molestia, podría ser fácilmente por estar jugando de noche y podría ser por el cansancio del cuerpo o algo parecido. El jefe era difícil pero aún así logré pasarlo y ese Tails al igual que Ray se desintegró, al desintegrarse esa cinemática de pasar a Press Garden fue la misma. Al llegar apareció Knuckles de la nada y se unió a mí así que ahora controlaba a Sonic y a Knuckles, esta vez al estar en otro acto traté de subirle el volumen nuevamente al juego y me llevé la sorpresa de que ahora ya ni siquiera había música, por lo que entonces me tranquilicé por esa parte, pero me sorprendí más al ver que el acto 1 de Press Garden era totalmente plano, tenía uno que otro obstáculo pero directamente era el lugar completamente plano. Después de estar caminando en terreno plano llegué al jefe del acto 1 que también estaba en un lugar
lugar plano, era el mismo, sin más dificultad sin nada así que lo vencí y al pasar al Act 2 me llevé la sorpresa de que era exactamente igual al Sonic Mania original así que por un momento me sentí aliviado y pasé el acto 2 con más tranquilidad. El jefe también era el mismo pero potenciado como los anteriores con su brillo rosado, pero aún así pude pasarlo y entonces pasé igual que en Sonic Mania con la misma cinemática al nivel de Stardust Speedway. Al iniciar el nivel Knuckles ya no estaba conmigo por alguna razón apareció Amy clásica apareció pariendo preocupada se acercó a Sonic y esto me dejó un poco sorprendido ya que normalmente Amy no aparece en Sonic Mania y lo que más me impresionó es que Amy se unió a Amy al igual que Tails o Knuckles así que ahora tenía de compañía a un nuevo personaje pero ahora mi tranquilidad terminó, porque entonces apareció el Ruby Fantasma haciendo que todo el acto 1 se volviera de un color rosado y haciendo que hubiera muchas más trampas y los enemigos tuvieran mucho aguante y velocidad, los obstáculos del nivel eran parecidos a los que usaba Infinite en Sonic Forces, con varia dificultad pasé el acto 1 y el jefe del acto 1 era el mismo pero con mucho más dificultad, lo mismo pasó con el acto 2 y al llegar el jefe, que era Metal Sonic también tenía ese resplandor rosado y al empezar la carrera secuestro a Amy al igual que en Sonic CD y mientras peleaba conmigo que la batalla era muy difícil tenía a Amy en la mano, en un trono dejó a Amy agarrada de unas matos de metal y ahora del trono no solo aparecían Silver Sonic, sino que aparecían todos los Mecha Sonics, pero aún así logré derrotar esa fase de Metal Sonic, Amy cayó de donde estaba y me siguió y entonces logra llegar a la fase final de Metal Sonic ahí Eggman apareció dándole el Ruby haciendo mutar a Metal Sonic, pero ahora su mutación fue mucho más grande que la del juego original y entonces empezó la pelea, a la mitad del combate Metal Sonic capturó a Amy y usando el Ruby Fantasma la convirtió en uno de esos monstruos, agregando un jefe más a la fase, pero al momento que Amy se unió a la batalla la música cambió de todo y empecé a sentir un dolor al igual que cuando enfrenté a Tails, pero esta vez el dolor ya era más grande, lo suficiente como para ya tomarle atención a ese dolor pero solo no podía moverme y solo pude seguir jugando, cuando derroté a Amy ese dolor paró pero empezó a sonar la música con otro tono diferente y ahora podía escuchar unos en mi cabeza que parecían ser de dos niños y una niña y seguía sin poder moverme, logré derrotar a Metal Sonic y eso paró, pero en este caso Amy a diferencia de los demás monstruos no se desintegró sino que solo cayó vencida después de derrotar a Metal Sonic Amy se levantó, se puso junto a Eggman y ahí Amy usó sus poderes del Ruby Fantasma para llevar a Sonic a Hydro City Zone, yo ya estaba dudando seriamente si seguir jugando pero decidí pasarme un nivel más antes de irme a dormir. Al aparecer en Hydro City Zone volvió a aparecer Knuckles como compañero parecía ser la misma situación que el acto 2 de Press Garden, el nivel era exactamente el mismo que en el Sonic Mania original pero pronto me di cuenta que no era exactamente igual sino que esta versión de Hydro City Zone no tenía burbujas de oxígeno, por lo que si no quería morir tenía que ser rápido y no se imaginarán las veces que morí, a veces cuando jugaba aparecía Migty por lugares inaccesibles para mí, no eran apariciones muy importantes solo aparecía caminando o quedándose quieto por ahí y ya desaparecía, cada vez que perdía las 3 vidas y aparecía Game Over cuando le daba a continuar como ya era costumbre aparecía Sonic pero esta vez la pantalla era diferente y ahora dando a entender que se había ahogado junto al texto duele demasiado y después el juego continuaba aunque ya para ese momento no me importaban las pantallas. Al final logré pasarme el acto 1, donde sorpresivamente no hubo jefe y al pasarme el acto 2 y llegar el jefe me di cuenta yo me hiciera daño ni bombas para que yo le hiciera daño al jefe por lo que era muy imposible ganarle al jefe así que aunque intenté buscar una forma de hacerle daño al jefe pero no conseguí nada, al final perdí todas mis vidas y ya enojado estaba a punto de cerrar el juego pero ahí es donde aparecí con mis vidas restauradas en un nuevo lugar así que decidí sentarme rápidamente y jugar, este jefe era un tiburón robótico pero cada vez que saltaba para atacarme salía un brillo rosado de la pantalla que me hacía doler los ojos por el poco tiempo que salía, aún así logré pasar el jefe, ahí caí al lugar donde transcurre la última fase del jefe del acto 2 y de ahí la transición de Hydro City Zone a Mirage Salon fue la misma, pero yo ya estaba bastante asustado por lo que estaba pasando por lo que simplemente salí del juego, apagué la computadora y me fui a dormir, pero la siesta tampoco fue divertida, ya que tuve pesadillas referente a ese juego, podía sentir cómo era el sufrimiento de los fantasmas y veía cómo pasaban los niveles y cómo fueron capturados y convertidos en esas cosas, pude ver a Ray, Tails y Amy culpándome por lo sucedido, al despertar desperté con el corazón acelerado ese día traté de no jugar ese mod de Sonic Mania pero no podía, me daba demasiada curiosidad qué es lo que podía pasar después en los niveles que aún quedaban del mod,
por lo que terminé entrando al mod. Empecé donde me quedé, que era Mirage Salon Zone. La cinemática del inicio fue un poco diferente, ya que ahora Sonic era el que pilotaba la avioneta como cuando juegas una partida con Tails. Knuckles también estaba en la avioneta y como en el juego original uno de esos robots de Eggman lo hizo caer, pero esta vez como Tails no estaba ni los demás directamente no hubo acto 1, solo la parte del tren, el cual estaba descarrilado y destruido, así que no había ningún enemigo en el lugar, pero sí había lugares donde podía caer y morir por el lugar destruido. Obviamente no hubo jefe, en el acto lugar estaba consumido por un líquido negro con un brillo rosado, por lo que era obvio que era obra del Ruby Fantasma. Incluso los enemigos que eran más fuertes estaban consumidos por la mayoría del cuerpo con esa cosa negra. Ahora la pantalla que originalmente aparecía cuando perdía las 3 vidas del Sonic golpeado volvió y dejó de ser esa pantalla de un Sonic ahogado en Hydro City Zone. Al pasarlo y llegar al jefe, este era el mismo, pero potenciado, como ya ha pasado con otros jefes anteriores, pero antes de que le pueda dar el último golpe al jefe, una onda del Ruby Fantasma apareció, destruyendo al jefe, y ahí apareció Knuckles, pero con el aspecto que tenían Ray, Tails y Amy, por lo que ya Knuckles se había transformado en una de esas bestias. Automáticamente empezó la pelea, sonó una música rara para el jefe y ahí empezó a dolerme más el cuerpo que las anteriores veces y seguía escuchando voces, quejidos o gritos, pero ahora de más personas desconocidas. No podía moverme, mi única forma de acabar con esto era matar al jefe, así que después de como los demás y por fin ese dolor acabó y pude calmarme, me sentí aliviado cuando eso pasó, así que de ahí sucedió la cinemática de Mirage Salon a Oil Ocean. Fue la misma. Al llegar a Oil Ocean me sorprendió ver el nivel, ya que aún teniendo el mismo nivel que en el juego original, el nivel era completamente diferente, tenía más parecido a lo que era una planta nuclear de la vida real. En este caso en todo el nivel había una neblina que no dejaba ver del todo el lugar y los enemigos seguían siendo más fuertes y difíciles de esquivar como ya era costumbre en este mod. Al llegar al jefe final, este mismo murió de solo un golpe y pasé al acto 2, este también era totalmente diferente al juego original con las mismas características que tenía el acto 1, pero ahora con más dificultad, pero esta vez el lugar era más parecido sorprendentemente a Chernobyl, casi era una representación del lugar tóxico en el juego de Sonic Mania. Pensé que esto no se podía. Al llegar al jefe del acto 2 de golpe el real apareció el pulpo con ese brillo rosado, pero esta vez el boss estaba acompañado de Amy, por lo que aparentemente esta vez era Amy el que le daba ese bonus al jefe. En esta ocasión, al iniciar la batalla empezó otra vez la típica música rara de los jefes y ahí empecé a sentir muchísimo más dolor que todas las anteriores veces. Esta vez era mucho. Lo mismo pasó con las voces que escuchaba en mi cabeza y ahora empezaba a ver visiones de los personajes andando por los niveles sin ninguna razón y me dolían los ojos, pero este era dolor menor. Batallé contra el jefe y durante la pelea me concentré más en Amy. Al derrotarla se desintegró al igual que los demás personajes afectados por el Ruby Fantasma, y en el momento en el que Amy murió el jefe pulpo perdió su brillo rosado, por lo que ya fue más fácil derrotar al jefe y así pasé de forma normal al nivel de Lava Ref. Esta vez el lugar era más parecido al original a diferencia de Oil Ocean. Esta vez parecía que el nivel sucedía directamente en un volcán, el cual mientras avanzaba más el nivel se notaba que subías por el volcán y además se notaba que era la época de los dinosaurios, ya que de fondo se podía ver un bosque con dinosaurios rondando. El nivel aún seguía siendo difícil y ahora había dos tipos de badniks con aspecto de dinosaurios y badniks de magma. Al llegar al jefe del acto 1 era un dinosaurio metálico que de todas formas destruía. En la cinemática del acto 2 Sonic tomó un escudo para que la lava no le hiciera daño y entró directamente en la lava y empezó el acto 2, pero aquí empezó lo difícil, ya que si los badniks que estaban por el nivel nuevo me dañaban me quitarían el escudo y me haría un instakill básicamente, por lo que tenía que pasar todo el nivel sin recibir un golpe, pero afortunadamente ahora los enemigos volvieron a morir de solo un golpe, ya que automáticamente perdía sus escudos para la lava, que aunque fue difícil logré pasarlo, y cuando llegué al jefe del acto 2 este no era realmente un jefe, sino que Sonic salió del volcán donde perdió su escudo. Aquí se veía que el volcán estaba a punto de hacer erupción y a veces la lava salpicaba y la tenía que esquivar. Después de un tiempo paró de salpicar la lava y la lava se alejó más de la salida del volcán y así no entró en erupción. Después de eso y pasar el nivel empezó una cinemática donde apareció el Ruby Fantasma y envió a Sonic a Metallic Madness. Al iniciar Metallic Madness al principio parecía ser el nivel mismo que el juego original, pero
pero entonces al avanzar más me di cuenta que no, y que estaba plagado de trampas extras que no había y esto me hizo un infierno intentar pasarme el nivel, y morí una y otra vez, al llegar al jefe del acto 1 al igual que Flying Battery fue el jefe del acto 2, lo destruí y continué con el acto 2 que también tenía una dificultad endemoniadamente difícil, después nueva parte de Metal Gear Madness la cual era la parte exterior, se podía ver el atardecer que era bastante bonito, pero entonces de un golpe apareció el último personaje que faltaba de aparecer afectado por el Ruby Fantasma, el cual sí, era Miggy y entonces empezó a perseguir a Sonic, al empezar la música empecé a sentir nuevamente el dolor y las voces en mi cabeza pero ahora era peor, el dolor de los ojos también aumentó y sentía una cansación tan grande que sentía que me desmayaría en cualquier momento y no podía hacer nada más además de jugar, mientras corría apareció una de esas teles con esos brillitos azules que te daban invencibilidad así que le di para que me lo diera y entonces golpeé a Miggy con eso y aunque si funcionó automáticamente me quito el efecto al golpearlo por lo que parecía que esa era la forma de acabarlo así seguí haciendo eso hasta que pudiera, pero no era tan fácil ya que tenía que mantener a Sonic corriendo en una posición específica, si me adelantaba mucho Miggy conseguía más velocidad y me atraparía matándome donde estaba Miggy también me mataría así que tenía que estar a una distancia considerable constantemente de Miggy y después de varios minutos de pelea logré derrotar a ese Miggy el cual también se desintegró y entonces el dolor terminó, me tiré a mi cama para poder tranquilizarme y vi como el juego pasaba a la cinemática donde Sonic pasaba al siguiente nivel, ya no quería continuar pero entonces recordé que después de Metal Gear Madness iba el último nivel, el cual era Titanic Monarch, por lo que entonces me llené de determinación y me paré, podía terminar este dolor de una vez por todas así que me senté y empecé a jugar. Esta vez para sorpresa Titanic Monarch era exactamente igual a excepción de los enemigos que ahora aguantaban 3 golpes con su característico brillo rosado, así que esta vez decidí dar todo de mí para poder pasar el nivel, fue un nivel bastante dura sobre todo por los enemigos como ya dije pero después de un tiempo de concentrarme para derrotar a todos los badniks, pasar el nivel y destruir al jefe logré después de tanto tiempo llegar al jefe final, en este jefe final apareció el mismo jefe de Eggman del acto 2 de Titanic Monarch solo que ahora aguantaba muchos más golpes sus tentáculos y ahora tenía 6 tentáculos en vez de 4, ahora cada vez que usaba sus manos de Ruby Fantasma para mandarme con uno de sus robots ahora no eran esos robots, eran los personajes ya afectados por el Ruby Fantasma, Ray, Tails, Annie, Knuckles y Miggy, aparentemente no fueron desintegrados del todo realmente y ahora estaban aquí, cada vez que estaba en la fase de uno de ellos escuchaba sus gritos de sufrimiento en mi cabeza pero pude soportar esto a todos estos y al final terminé de destruir al robot de Eggman pero entonces no acabo aquí, como reuní las esmeraldas del caos empezó la cinemática del jefe secreto de Sonic Mania y ahí Sonic se convirtió en Super Sonic y empezó la música que ahora la sentía mejor y no rara como las demás, pero esta vez en vez de sentir dolor sentía una gran energía para continuar así que peleé contra Eggman y el robot que estaban potenciados por el Ruby, el jefe estuvo claramente difícil y hubo más de una ocasión en el cual estuve a punto de morir pero después de un tiempo considerable de golpearlos por fin acabé con el robot pero esta vez en lugar de ahora aparecer Eggman y destruirlo empezó una cinemática, Eggman apareció golpeando a Sonic quitándole las esmeraldas, estas rodearon al Ruby Fantasma y este empezó a intentar controlar el poder de las esmeraldas, estas negaron el poder del Ruby Fantasma y terminaron destruyéndolo y las esmeraldas salieron volando como es común después de usarlas y en el lugar del Ruby Fantasma apareció una esmeralda del caos nueva con el aspecto del Ruby Fantasma, se llevó a Sonic pero este no me llevó al final verdadero como en el Sonic Mania original aparecí en un nuevo nivel llamado Nothing Space no decía número de acto de ni nada, tenía solo una vida por alguna razón parecía ser ese lugar de Sonic Forces que era la nada espacial, que era una dimensión del Ruby Fantasma, era un lugar completamente plano y aunque intenté volver al principio no pude, así que solo corrí hasta que llegó el tiempo límite de los niveles y entonces Sonic murió, la pantalla se puso en negro y de ahí apareció una pantalla rara, esta contenía a Sonic encima de una montaña pero Sonic tenía un aspecto diferente, el color azul de Sonic era de un color rosado como el del Ruby Fantasma y sus manos y estómago que eran de un color piel ahora eran de un color morado, tenía manos y pies largas por lo que era un Sonic más grandes, sus ojos eran oscuros con una pupila rosada y una boca abierta con dientes afilados, tal parecía ser que Sonic al final después de Fantasma como sus demás compañeros pero este parecía haber mutado más que los demás, esa imagen iba acompañada con la frase Game
Game Over en la parte de arriba de la imagen, al darle a Enter para continuar automáticamente me sacó del juego y aparecí en la parte para seleccionar una partida. La partida que hice decía superado, intenté entrar a Green Hill para ver qué pasaba y al entrar el nivel no era el mismo que jugué la primera vez en el mod, era exactamente el mismo a que el juego original, pero ahora Sonic era diferente, parecía tener una sonrisa, sus ojos eran de un color rosado y parecía tener la misma capacidad de velocidad y fuerza que cuando tienes la super forma. La única diferencia entre este Green Hill y el original es que el de este mod ahora no tenía jefes ni cinemáticas. Intenté probar si había algo diferente además de eso en los demás niveles, pero no, todo era igual. Cuando entré a Titanic Monarch apareció automáticamente el lugar donde transcurre el jefe secreto, pero no había nada, solo de esa pantalla de Game Over parado sin moverse, ni aunque llegara el tiempo límite de los niveles acababa, era una pantalla infinita, así que solo me salí del nivel y como ahora aparentemente ya no tenía nada más que hacer en este mod decidí cerrarlo de una vez por todas, pero no lo eliminé ya que aún tenía algo pendiente con este mod y después de eso seguí mis actividades diarias, pero no paraba de pensar en ese mod de Sonic. Cuando era de noche y me fui a dormir volví a soñar con este juego, pero ahora también se incluye a Mighty, Sonic, Eggman y esa esmeralda del caos con las capacidades del Ruby Fantasma en la pesadilla. Al despertar decidí resolver esto de una vez, por lo que empecé a buscar gente que sepa de música para recibir ayuda. Tardé bastante pero conseguí a alguien que me ayudaría, así que le pedí a un amigo que extrajera las canciones, que le indique que eran la de los bosses de ese mod de Sonic Mania, se lo pasé y lo hizo y ahí yo le pasé esas canciones, pero los días que tardó en contestar aún tenía pesadillas relacionadas con ese mod. Días después recibí una respuesta de esa persona, aparentemente las canciones que le mandé estaban hechas con instrumentos de formas especiales y tenía algunos picos de intensidad tonal para que al escucharlas esté de efectos en el cuerpo, y al decirlos me dijo exactamente lo que yo sufrí al jugar, por lo que ya entendí por qué de ese dolor que a veces parecía y por las cosas como que en el jefe del tiburón salía luces brillantes que molestaban era porque en el juego estaba programado eso era algo terrible, así que simplemente le di las gracias a la persona y después de eso me despedí. Ahora que sabía de esto ya tenía la información del por qué pasaba esto, pero aún faltaba algo más. ¿Qué significaba el juego? Por lo que con ayuda de un amigo empecé a buscar información de este mod por donde pudiera. De la página donde lo encontré pasaban los días mientras buscaba información y aún tenía esas pesadillas, pero poco a poco eran menos fuertes que las anteriores veces y así iba la cosa. Pude encontrar algunas cosas en la descripción o detalles del mod que decían cosas como algo especial para mi vida, una historia que quería contar, los demás podrán sentir mi dolor, tal vez me cure de esta forma, desahogándome con esto y más cosas, por lo que con eso junto a mi amigo junté todo lo que conseguí y pudimos llegar a una conclusión y posible razón del mod. Algunas frases daban indicios de que esta persona no estaba digamos del todo cuerda, era ya un sociópata si no es que algo cercano a eso, porque no cualquiera pondría músicas capaces de hacer lo que me hizo a un mod. ¿Pero por qué? Claramente no podemos saber, pero por lo que diga las frases parece ser que este mod fue hecho por él con un único propósito: desahogarse contando su historia y de paso causando dolor en las personas que lo jueguen con su banda sonora. Este mod de Sonic Mania es una recreación de lo pasó esa persona para convertirlo en ese loco en Sonic Mania. Él toma el papel de Sonic y los demás personajes sus amigos, dándonos a entender que algo hizo que sus amigos estuvieran en contra de él y por eso los personajes son afectados por el Ruby Fantasma y luego combatimos con ellos en forma de jefes, y aunque intento todo para mejorar todo, al final todo fue en vano y no logro salvarse, y esa sería la razón por la cual de todas formas Sonic también fue transformado en una de esas bestias. Sería él ya trastornado tras la aventura y los actos también, ¿por qué no? Puede que signifiquen lo que vio él mientras esa historia que sucedió, y probablemente haya una mente maestra tras lo que arruinó a esa persona, que suponemos sería Eggman, ya que él tenía el Ruby Fantasma, el cual fue el que hizo que todo fuera destruido, aunque esto último no es del todo confiable, ya que bueno, hay algunos niveles que pueden aplicar con eso, pero hay otros que son completamente ficción, como por ejemplo, y el más a pensar si hablamos de eso, el nivel de Lava Ref que sucede con los dinosaurios, pero tal vez sí tiene que ver con lo sucedido con esa persona, pero no sabemos qué tiene que ver, pues no conocemos a esa persona. Pero aún había una pregunta: ¿por qué específicamente Sonic Mania? ¿Por qué la saga de Sonic? Hay miles de juegos donde el tipo pudo haber hecho esta modificación para contar su historia, pero decidió elegir específicamente el juego de Sonic Mania para hacer esto, ¿pero por qué? Tal vez los sucesos de esta historia empezaron con la saga de Sonic, o tal vez simplemente le tenía cariño a la saga.
Supongo que cosas como esa nunca tendrán una respuesta, así que ahora entiendo mucho mejor las críticas que vi cuando vi por primera vez la página del mod. ¿Cómo es que los moderadores de la página han permitido que este mod haya sido tan siquiera publicado? Ya debería haber sido eliminado, no solo porque literalmente nos muestre la historia y la mente de un psicópata representada en Sonic, la cual te puede dejar síntomas muy dolorosos, que tal vez en personas que no tengan tanta resistencia como otras las pueda incluso matar, aunque tal vez esto se pueda deber a su historia, ya que si no sabes de que esta historia está basado en algo real, le puedes agarrar curiosidad y querer seguir jugando para ver cómo sigue, al igual que me pasó a mí, pero bueno, después intentaré contactar con los dueños de la página para intentar convencerlos de eliminar ese mod de la página. Yo iré a descansar para poder olvidarme de esta experiencia con ese mod en un futuro. Afortunadamente ya estoy más tranquilo ya que ya acabo todo esto incluyendo las pesadillas, ahora sí es momento de descansar de una vez por todas en paz.